Continuamos acá en Vladimir a la Una con el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal. Vemos un tuit que nos indica que el gobierno de Curazao pide a Nicolás Maduro que permita la entrada de ayuda humanitaria. Esta información pueden verla en detalle en la página de Globovisión. Ahí está la información, pero bueno, el primer ministro de Curazao, Eugene Rougenat, pidió este jueves al presidente Nicolás Maduro que abra las fronteras para la entrada de ayuda humanitaria que está disponible en este territorio caribeño para ser transportada al país suramericano. Es mi deseo que esto se lleve a cabo lo antes posible, dijo el primer ministro en una conferencia de prensa sobre la ayuda disponible en Curazao para la población del país suramericano. El pueblo venezolano, las familias que viven aquí y en otros lugares están compartiendo con nosotros su experiencia de cómo están las cosas en nuestro país vecino, que es realmente devastador, señaló el primer ministro de ese territorio autónomo ligado a los Países Bajos. Pero bueno, pueden ver en profundidad luego esta información en la página de globovision.com y continuamos conversando con el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal. Bueno, precisamente el tema de las ganancias, el tema de la hiperinflación en dólares, porque ese es otro problema. Yo no sé, hay economistas que no están de acuerdo con eso, pero está pasando. Fíjate, aquí te pongo ya con cachucha de economista. Ajá. La inflación normalmente tiene dos orígenes, un origen de demanda y un origen de costo. Y aquí tenemos la tormenta perfecta. Por un lado, tenemos un aumento de la liquidez monetaria exacerbada, un descontrol de la base monetaria, del dinero que pone el Banco Central a circular, que pone una cantidad de dinero sobre muy pocos bienes y eso origina una presión sobre los precios. Pero por otro lado, quizás es tan compleja como esta, pero que se suma, es la inflación de costos, porque cada vez tú produces menos. Las empresas están trabajando en la última cuenta coyuntura que hizo con Industria Pública antes de ayer, se indica que el sector industrial que sigue trabajando apenas trabaja un 25% promedio de capacidad instalada. Cuando tú te vas a las empresas pequeñas y medianas, todavía menos, cercanas al 20% de capacidad instalada. Entonces, ¿qué es lo que te está sucediendo? Que si tú tienes una estructura en la empresa y cada vez produces menos, el costo unitario de lo que produces te cuesta mucho más alto, porque tú tienes que seguir pagando la nómina, todos los servicios y lo que significa mantener una operación. Entonces, eso te está haciendo una presión importante sobre los precios, lo cual mientras se mantuvo el dólar relativamente estancado por las medidas que tomó el gobierno, que tuvieron un efecto del anclaje en la banca, del encaje de la banca, perdón, eso también origina un fenómeno. Y ese tema, por cierto, del encaje también hay que hacerlo referencia, porque quizás es un tema que está afectando sobremanera la actividad del sector privado. Ahorita para la banca es prácticamente imposible prestar cada bolívar que un ciudadano, un cliente deposita en el banco, prácticamente el banco tiene que agarrar o enterárselo al Banco Central. O sea que la capacidad de intermediación crediticia que tiene un banco se está perdiendo. Y tú necesitas los bancos para poder financiar la actividad económica. Y sobre todo ahorita, como te hacía referencia previamente, en el sector agrícola, cómo los agricultores van a financiar sus cosechas, donde tú tienes que empezar a gastar dinero desde ahorita para cobrar dentro de 6, 7 meses cuando vas a cosechar. Bueno, lo que para eso era sembraste. la política crediticia. Y para eso hay una política crediticia que con las políticas de encaje desaparece. Desaparece porque no hay capacidad de prestar absolutamente nada. Y eso es una situación sin tomar en cuenta lo que hablamos de un principio del tema eléctrico y del tema. Esta semana nos llegaban reportes de Cogedes donde se estaban dejando de sembrar grandes cantidades de hectáreas de arroz porque no hay electricidad para que el bombeo, el sistema de riego funcione. Y eso es producción de alimentos. Un tema que plantea Félix Javier Marín, fíjate, bien interesante, Carlos. Él dice: buenas tardes, tengo una fábrica de ropa infantil mediana y no me quiero ir de mi país. ¿Algún consejo para lo que viene? Me aferro a la esperanza activa de que hice lo correcto. Fíjate que un fenómeno que observamos en Fedecámara tiene un programa que se llama Aprendiendo a Emprender, un programa que lleva más de 6 años, comenzó en el periodo cuando estaba Jorge Botti presidente, y donde eso ha continuado y ahora tenemos una fase de Aprendiendo a Emprender en crecimiento, donde
tenemos 10 escuelas de emprendimiento y donde tú ves a cientos de personas en el estado Bolívar, en Puerto Ordaz, es impresionante. Ya las reuniones tienes que hacerlas en el auditorio de la Universidad Católica en Puerto Ordaz, porque la cantidad de gente que con todas las dificultades está buscando opciones de emprender. Y eso es lo que hay que hacer. No hay que perder la esperanza, hay que seguir y hay que prepararse, porque en el momento que venga un cambio político, un cambio de modelo económico, vamos a tener grandes oportunidades. Y el que esté preparado, el que esté organizado, el que tenga ya las mejores prácticas, ese es el que va a aprovechar esas grandes oportunidades. Y esas oportunidades van a venir más temprano que tarde. Clay Cole pregunta, ¿por qué no se hacen públicas mediante indicadores las empresas cerradas en el periodo socialista? ¿Ustedes informan al gobierno cada vez que cierra una? Gracias. De hecho, hay hasta libros que se han publicado. Hay un libro que publicó el IESA con el doctor Obuchi hace ya unos años atrás. Y Transparencia Venezuela acaba de publicar en el mes de noviembre también un libro sobre más de 500 empresas que fueron tomadas. Pero la realidad es que tenemos una fuerte inseguridad jurídica y hemos visto cuáles son las respuestas del gobierno. Cuando una empresa se ve en la necesidad de cerrar porque ya no puede operar más, la respuesta del gobierno es tomarla, es perseguir a sus accionistas, es perseguir a la gerencia, y eso obviamente no crea la seguridad jurídica para que se dé un proceso natural que se podría dar si el sistema jurídico funcionara adecuadamente. Adrián Armando Núñez hace varios planteamientos. Primero, que en Los Teques ya llegó el agua, y pregunta directamente, además de felicitarte por estar en el programa, él dice, ¿Fede Cámaras apoya a Guaidó? Fede Cámaras apoya un cambio del modelo político, económico, social en Venezuela. Fede Cámaras ha apoyado también, junto con la Iglesia Católica, la creación del Frente Amplio por una Venezuela libre, porque pensamos desde su primer momento que había que crear una unidad superior, no una unidad partidista, no una unidad política, sino una unidad superior entre los partidos políticos, entre la sociedad civil, entre los sindicatos, entre los gremios profesionales, entre las diferentes iglesias, y Fede Cámaras es un factor fundamental de la sociedad que tenía que participar ahí. Y la Asamblea Nacional es la que está propiciando un cambio político, y en el marco de la Constitución, el presidente de la Asamblea Nacional es el que le ha tocado asumir esa responsabilidad en los actuales momentos. ¿Qué opinan de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de solicitarle a la Asamblea Nacional Constituyente el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó? Mira, realmente... Y la decisión ya, bueno, prácticamente acordada allí en la Asamblea Constituyente. Realmente es muy preocupante, porque en Venezuela necesitamos ese cambio político en paz, sin violencia, y el gobierno se empeña en continuar en una conflictividad política. El gobierno se empeñó en convocar unas elecciones en el mes de marzo pasado, fuera de los lapsos constitucionales, sin ningún tipo de garantía. Mayo, sí, del año pasado. En mayo del año pasado, sin que participaran los actores políticos que podían participar, sin el reconocimiento internacional. Y esa actuación que arranca previamente con convocar una Asamblea Nacional Constituyente, que tampoco se hizo con la transparencia necesaria, y que se prometió que era para redactar una nueva Constitución, y ha hecho de todo menos eso, es la causa fundamental de la crisis que estamos viviendo ahorita. Y entonces, en vez de entender que más del 83%, según la última encuesta que salió publicada esta semana, de los venezolanos desean un cambio en paz, en democracia, en armonía, se sigue empeñado en no darle esa opción electoral, en electoral a los venezolanos, para poder buscar una salida tranquila que nos permita recuperar una senda de crecimiento. Vamos a hacer la pausa. Al regreso me gustaría hacer un comentario, quisiera un comentario sobre el debate que se vio en la Asamblea Nacional Constituyente sobre este tema. Vimos a la constituyente María León decir, que conozco hace muchos años, María León, decir que no era suficiente el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y que, bueno, que con los traidores había que actuar también de otra manera, y escuchamos, no ella lo dijo, ella no lo dijo, pero escuchamos un coro, no sé si las barras o no sé si constituyente, pero un coro que pedía paredón. Y a mí en lo particular me preocupó, porque en Venezuela no hay pena de muerte, al menos que alguien crea que se puede aplicar de forma extrajudicial. Me gustaría un comentario sobre hacia dónde vamos cuando pasan este tipo de cosas. Vamos a la pausa y ya regresamos.